Ethan Crumbley, el 30 de noviembre del año 2021, en la escuela Oxford High School, se llevó a cabo un tiroteo escolar en el que murieron 4 estudiantes. El responsable, un adolescente de 15 años llamado Ethan Crumbley. Y reflexionando sobre estos hechos, ¿qué responsabilidad recae sobre los padres? Yo soy Lupita Martínez. Y yo soy la doctora Mel. Esto es Almas Rotas. De acuerdo a las investigaciones llevadas a cabo por la policía y entrevistas hechas a los vecinos de los Crumbley, años antes de que Ethan arremetiera a tiros contra sus compañeros de high school, ya se podía vislumbrar el descuido del hijo por parte de sus padres. Siendo aún un pequeño de 8 años aproximadamente, una vecina alertó a las autoridades acerca de la situación en casa de los Crumbley, que no era normal. El pequeño solía ir a su casa cuando sus padres lo dejaban solo, lo cual sucedía muy seguido, ya que a James y Jennifer les gustaba salir a recorrer bares sin preocuparse de que algo pudiera suceder al pequeño Ethan. Sin recibir algún tipo de supervisión por parte de las autoridades a pesar de las advertencias, Ethan creció en un ambiente de descuido y abandono. Fue en la Navidad del año 2022, cuando aún siendo un adolescente, a James y Jennifer les pareció buena idea regalarle a su hijo una pistola semiautomática Sig Sauer de 9 milímetros. Según reportes de The New York Times, Ethan había compartido imágenes de armas en las redes sociales y había expresado pensamientos violentos en sus escritos y dibujos. Pero estas señales no fueron debidamente atendidas por sus padres ni por las autoridades escolares. Es evidente que hubo una serie de fallas en la detección y respuesta a las señales de alerta, tanto en el ámbito familiar como en el escolar. La falta de comunicación efectiva entre los padres, la escuela y las autoridades encargadas de la seguridad pública contribuyó a que esta tragedia se desarrollara sin ser detectada ni prevenida a tiempo. Además, debemos considerar el impacto de la pandemia de COVID-19 en la salud mental y el bienestar emocional de los jóvenes. Muchos expertos señalan que el aislamiento social, la interrupción de las rutinas diarias y la incertidumbre generalizada durante la pandemia han exacerbado los problemas de salud mental entre los adolescentes y aumentado el riesgo de comportamientos violentos y autodestructivos. Un día antes del tiroteo, Ethan asistió a la escuela como siempre lo hacía. Aparentemente todo era normal, con la diferencia de que ese día uno de sus maestros notó que el callado adolescente buscaba en internet durante clases la forma de conseguir balas para una pistola, y cuando fue cuestionado, contestó que lo hacía porque era parte de un hobby familiar. Según lo informado por el periódico The Washington Post, también varios compañeros de clase de Ethan expresaron preocupación sobre su comportamiento e informaron a las autoridades escolares sobre los dibujos violentos y las declaraciones inquietantes de su compañero. Ni a la escuela ni a los padres les pareció preocupante. Llegó el día del tiroteo. Ethan de nuevo dibujó imágenes violentas en clases, entre las cuales se podía distinguir a un compañero sangrando víctima de un disparo de bala. Por fin la escuela tuvo una reacción y mandó llamar a James y Jennifer, los padres de Ethan. El consejero les explicó la preocupación por la conducta de su hijo y que necesitaba atención. Sin embargo, los padres le creyeron o fingieron creer a su hijo cuando afirmó que los trazos eran en referencia a un juego de video. Momentos después de la reunión, Ethan en su salón sacó de su mochila con toda tranquilidad el arma calibre 9 milímetros. Se levantó de su asiento y sin mediar palabra, se dirigió a sus compañeros a quienes obligó a hincarse para rogar por su vida. En un acto que los fiscales definirían más adelante como una ejecución, Ethan mató, usando una ronda de 30 municiones, a Tate Meyer de 16 años, Justin Schilling, también de 16, Hannah St. Juliana de 14 y Madison Baldwin de 17, mientras que otras 7 personas resultaron heridas. A Ethan se le acusa de asesinato en primer grado, terrorismo y asalto con la intención de asesinar en su despliegue violento en Oxford High School, y podría ser declarado culpable y enfrentar la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Esta falta de supervisión y control en el acceso a armas de fuego es un problema recurrente en muchos hogares estadounidenses.
Según datos de la organización sin fines de lucro Everytown for Gun Safety, aproximadamente el 4.6% de los jóvenes estadounidenses entre 14 y 17 años informan haber tenido acceso a un arma sin la supervisión de un adulto en los últimos 12 meses. En el caso de la familia Crumbley, es importante señalar los antecedentes de ambos. Jennifer y James se criaron y se conocieron en Detroit. Ella tiene actualmente 43 años y era directora de marketing en una agencia inmobiliaria. Él, de 45 años, era empleado en pequeñas empresas de software y tecnología, y antes del tiroteo había sido despedido. En varias ocasiones fueron detenidos por conducir bajo los efectos del alcohol. Antes de su matrimonio con Jennifer, James estuvo casado con Michelle Coe, con quien tuvo un hijo que actualmente tiene 18 años. Ambos se han mantenido al margen de este evento. Sin embargo, Michelle afirma que lo que ha sucedido con la familia de su exesposo tiene muy poco que ver con la imagen que ella guarda de él, con quien tenía una estupenda relación hasta que apareció Jennifer. Al enterarse de lo que hizo su hijo, tanto Jennifer como James abandonaron la ciudad de Oxford, pero fueron detenidos y arrestados por la policía en el estudio del artista Andrzej Sikora, de 65 años, a quien se le ha interrogado para averiguar si ayudó a los Crumbley a esconderse a las afueras de Detroit. Entre las pruebas que han presentado los fiscales se encuentran mensajes de texto en los que su hijo parecía pedirles ayuda desde un año antes del tiroteo. Los padres de Ethan alegan que no podían predecir lo que su hijo haría con el arma. Sin embargo, los cargos que enfrentan hoy, presentados por el fiscal de distrito del condado de Oakland, Karen McDonald, son por 4 cargos para cada uno por homicidio involuntario y derivan de su negligencia, pues nunca revisaron que su hijo no llevara el arma a la escuela. La fiscal general de Michigan, Dana Nessel, afirma que el intento de fuga de los padres podría agravar su condena en caso de que sean declarados culpables. Los 3 miembros de la familia están internados en el mismo lugar. Ethan sabe que sus padres están detenidos bajo fianza de $500,000 cada uno y se han declarado no culpables de cualquier delito en relación al tiroteo. La madre de Ethan, Jennifer, no pudo ocultar las lágrimas luego de escuchar los cargos que se les fincan a ella y a su marido. En un reciente interrogatorio declaró: "No le dimos la pistola así como ahí la llevas, hijo. Según dice, la intención era usarla en la cacería dentro del rancho familiar". Además, cuando testificó, señaló que su marido era el responsable de guardar la pistola en un lugar seguro. "Yo no me sentía a gusto a cargo de eso. Era más suyo, así que dejé que se encargara de eso", dijo Jennifer en una ocasión. Los fiscales argumentan que los padres actuaron con negligencia. Jennifer Crumbley no apretó el gatillo aquel día, pero es responsable de las muertes, afirmó Mark Kist, fiscal del condado de Oakland. Ambos padres enfrentan una pena de 15 años de prisión. Es fundamental que se haga conciencia sobre la importancia de la salud mental y el bienestar emocional, fortalecer los sistemas de apoyo y recursos disponibles para los jóvenes y sus familias, y promover una cultura de responsabilidad y seguridad en el manejo de armas de fuego. Esta es una actualización del caso de Ethan Crumbley. Su madre, Jennifer Crumbley, ha sido encontrada culpable de 4 cargos de asesinato involuntario. Los jurados encontraron a Crumbley responsable por la masacre que llevó a cabo su hijo Ethan, en donde murieron 4 estudiantes. Esto sienta un precedente en pues este tipo de asuntos, porque se ha hecho responsables a los padres de haberle otorgado a su hijo una pistola con la que acabó con la vida de 4 de sus compañeros y no haber supervisado el uso de esta arma. Doctora Mel. Sí, efectivamente, acaba de suceder que un jurado de Michigan encontró culpable de homicidio involuntario este martes a Jennifer Crumbley por esa responsabilidad y que derivó en la masacre cometida por su hijo en la escuela de Oxford, Michigan, en el año 2021. Realmente este veredicto fue rápido, se produce en el segundo día de deliberaciones de este jurado,
en un caso que no tiene precedentes, ¿no? Y que giró sobre la cuestión de que si los padres pueden considerarse responsables o no de una masacre cometida con su hijo, y que en esta ocasión se ha decidido que sí. Las palabras de la jueza del condado de Oakland, Cheryl Matthews, fueron muy importantes para el jurado antes de retirarse a deliberar, pues ella les dijo: no deben dejar que la simpatía, parcialidad o prejuicios influyan en su decisión. Y pues parece que así sucedió, y solo al segundo día de deliberaciones pues han llegado a este veredicto de culpabilidad. No tardaron nada y qué bueno que se sienta este precedente para prever próximos, pues que los padres piensen, que hagan conciencia de qué arma le estás entregando a tu hijo, que hay que revisar la salud mental de todos los que estamos alrededor. Lo hemos dicho siempre aquí, son llamadas de atención, hay que atender las llamadas de atención de nosotros o de los que están a nuestro alrededor para ver quién necesita o si nosotros necesitamos ayuda profesional. Y en este caso, por supuesto, había avisos en donde los papás sabían que tenían que hacer algo con respecto a su hijo y no lo hicieron. Al Exacto. contrario, le regalaron un arma con la cual acabó con la vida de 4 inocentes. Sí, increíble. Tomaron todo demasiado a la ligera. Las llamadas de atención que sí llegó a haber de la escuela sobre el comportamiento de este chico, y encima de que existen esas llamadas de atención tomadas a la ligera, pues también se toma a la ligera el tipo de regalo, ¿no?, que se le da a un hijo, que es nada más y nada menos que un arma sin ningún tipo de supervisión. Por eso esta mujer enfrenta hasta la posibilidad de tener hasta 60 años en prisión, pues son 4 cargos con 15 años por cada uno de ellos. Exactamente. La sentencia está programada para dictarse el día 19 de abril. Y al papá, claro, al papá lo van a juzgar en marzo y seguramente va a resultar culpable también y seguramente enfrentará los mismos, los mismos cargos y la misma condena. Yo creo que les irán a lo mejor a los dos al mismo tiempo a decirles su condena, ¿no? O más o menos Probablemente. parecido. Muchísimo más controlado. Es como la punta del iceberg de otras cuestiones que están muy profundas, ¿no? Y por debajo del comportamiento final, de lo que se ve en el momento final de la gran tragedia que se desencadena, como en este caso, lo cual es terrible porque además, ¿dónde uno cree que están más seguros sus hijos sino en la escuela? ¿No? ¿Qué es Claro. lo que brinda una tranquilidad? Y no porque no quieran hacerse cargo la mayoría de los padres, de los buenos padres, sino porque le están brindando a sus hijos la oportunidad y el derecho que tienen de estar en un lugar en el que van a adquirir conocimientos, formación en distintas áreas para una vida mejor. Y es una verdadera desgracia y una verdadera paradoja pensar que ahora resulta que es en la escuela donde pueden encontrar riesgos de esta naturaleza. Lo que llama la atención es que aquí, pues sí encuentran estos mensajes. Hay estos antecedentes terribles de descuido de un niñito desde los 8 años de edad, que lo dejan solos los papás para ir a divertirse. Entonces, imagínate tú todo lo que se va gestando allí. Pues por supuesto, una cuestión de abandono, una cuestión de descuido, una cuestión de falta de límites, pero también un sentimiento seguramente de vulnerabilidad, de no estar siendo protegido. Y entonces la imagen representativa, digamos, de un arma es como tener algo para protegerme, aunque no lo usa después para protegerse, sino para lastimar, para agredir a otros, pero Exacto. pareciera como si empezara por allí la idea, ¿no? Fíjate que lo que yo noto en Ethan sí me parece una víctima de una familia, como tú lo acabas de mencionar, de absoluto descuido, de abandono. Y te voy a decir cómo lo veo yo. Yo veo que es primero la primera esposa de James, el padre de Ethan, dice, yo tenía una relación estupenda, tenemos un hijo de 18 años que está muy bien. Al parecer, pues se llevaban muy bien y era funcional o lo menos disfuncional que se pudiera la primera familia. Sin embargo, dice, cuando conoce a Jennifer, James cambia y tienen a Ethan. A Ethan, dicen los vecinos, siempre lo descuidaron, siempre lo abandonaron, tenía que ir a tocar la casa de la vecina para que lo atendieran. No le dejaban ni siquiera un teléfono para que si algo ocurría, ¿no? Para que si algo le sucedía pudiera llamar al auxilio de alguien. Pues no. Y estamos hablando de que esto sucede en el 2022, o sea que sí había acceso a teléfonos celulares y demás. James y Jennifer se van a los bares, a la fiesta y al hijo lo abandonan. Y cuando la entrevistaron a ella dijo, no, pues ya estaba suficientemente grandecito a los 8 años para cuidarse solo, lo cual no es cierto. Ujú. Entonces, mira, lo veo así. Ethan, un niño descuidado, abandonado,
que por ende, si ves las fotos, si las buscamos las fotos en internet, verán un niño descuidado, que probablemente no se bañara como debía, no tuviera la alimentación que requería, porque efectivamente, pues había un padre desempleado, una mamá que sí trabajaba, pero un padre que había perdido uno y otro trabajos, entonces no, estaban en franco descuido los papás con ellos mismos y por ende con el hijo. Entonces yo me imagino un niño descuidado, que llegaba a la escuela descuidado, mal alimentado, y que seguramente debe haber sufrido algún tipo de bullying o de señalamiento o de, y si no, y vamos a suponer que los compañeros fueran buenísimos, pero sí de segregación, o sea, no Ujú, encajar, no pertenecer, porque pues si no perteneces a tu propia familia, no puedes llegar a pertenecer a un grupo social. ujú. No creo que hubiera tenido muy buenas habilidades sociales, Ethan. Y No, efectivamente lo que buscan los fiscales es tú abandonaste a este niño y esto es consecuencia de la crianza que le diste, de la educación que le diste, la irresponsabilidad. Y lo que buscan es fincar este precedente para en un futuro, pues vas a regalarle un arma a tu hijo de 15 años, pues hazte responsable. así es. Es que sí, o sea, la responsabilidad está totalmente puesta en ellos, tanto en lo material, diríamos que es este regalo del arma y no ser ellos quienes la controlan, la resguardan, deciden en qué espacios y momentos supuestamente de cacería, ¿no? La va a poder usar y que sería esa la parte material y la parte más importante que es la parte formativa, que es toda la que tú acabas de describir. Y sí, yo coincido, seguramente él debe haber generado también un resentimiento como dices, aún si no hubieran sido groseros con él los otros compañeros, lo cual es altamente probable porque a esa edad, en la adolescencia, pues sí es muy dado la burla, la comparación y demás, pero aunque así no hubiera sucedido, el, como tú dices, compararse él con los otros muchachos, con los otros que tal vez sí iban bien aseados, bien vestidos, que sí llevaban a lo mejor un lunch o un dinero para comprarse algo en una cafetería que tal vez él no tenía, pues también pudo haber generado un gran resentimiento. Un resentimiento que de origen tendría que estar hacia los papás, pero pues está desplazado, ¿no? Desplazado hacia los pares porque los ve más vulnerables, porque son como el recuerdo quizá de lo que él no está recibiendo y demás. Y entonces de una manera totalmente pues arbitraria, ¿no? Se pone a disparar y a donde caiga, ¿no? Sin medir aparte consecuencias, no hay un establecimiento de límites, ya tiene 15 años, o sea, saber que me van a atrapar de inmediato, o sea, haga lo que haga, me van a detener, o sea, no hay escapatoria aquí. ¿Qué más estaría pasando por esta mente? Y no hay manera de sustraer el hecho de que los papás tienen total Sí, responsabilidad claro. en Por eso. supuesto que tienen, yo sí creo que sí tienen una gran responsabilidad, porque, a ver, no hay, por lo que describen cómo es la familia disfuncional de Ethan, de la familia Crumbley, no hay una comunicación con su hijo. Ellos Ujú, dicen unos periódicos o consignan, no, ellos no tenían problemas con la ley, no tenían antecedentes, pero los habían detenido por conducir en ah, estado de ebriedad. ujú, O sea, sí había, bueno, pues sí hay responsabilidad, o sea, en cierta manera, como dicen, abandonaban al niño para irse a pasear por los bares, y bueno, pues sí hay una responsabilidad de descuido, una falta de comunicación. Este, hay otra cosa, echarle la culpa a alguien más o justificar a tu hijo, negarte a ver la realidad, porque si tu hijo está haciendo dibujos oscuros, si tu hijo está dibujando escenas violentas y creerle a la primera, ¿no? Pues mi hijo dice que se refieren a juegos de video. Entonces, pues le creo, ujú. pero es que seguramente ni siquiera debes saber qué juegos de video ve tu hijo. No, y además, si había esos mensajes previos de WhatsApp donde se dice que él parece estar pidiendo ayuda, o sea, él está hablando de algo que le está pasando, ¿por qué en ningún momento tuvieron ellos el cuidado de llevarlo a una revisión con un especialista, a ver qué le estaba pasando, si tenía una clásica depresión adolescente que es muy común o le estaba costando relacionarse con los, a ver qué pasaba? Y muy probablemente en un tratamiento así podrían haber detectado las señales de peligro oportunamente. El problema, Lupita, es que parece que estos papás están tan desconectados que quién sabe si hubieran escuchado, aún estando, si es que hubieran hecho la maravillosa, hubieran tenido la maravillosa decisión de llevarlo con un especialista que no pasó, que pues no tenían esa conciencia, quién sabe si hubieran escuchado, ¿no? O sea, aún teniendo la evidencia, la gente simplemente no quiere ver.
¿no? Esto es Exacto, muy no usan mal. conciencia. ¿Te acuerdas el caso del que hablamos aquí en Almas Rotas, del fantasma? Claro. Lo Ujú. mandan con un psiquiatra y le va mal con el psiquiatra y nadie lo y acaba igual cometiendo un crimen. Sí. Aquí hay también una diferencia. Yo creo que Ethan, en este dolor que padece, seguramente, estoy segura por el abandono, porque es algo que duele y que lastima, el no ser importante para tus papás, porque además te lo estoy diciendo, te lo estoy enseñando y aún así no reaccionas, papá. Muchos de estas personas que cometen estas masacres y demás acaban suicidándose. Aquí no. Ujú. Aquí efectivamente es un llamado de atención, es que lo voy a hacer, es como una venganza, porque como a lo mejor especulamos, podrían haber recibido algún tipo de maltrato por parte de los compañeros, pero además es una llamada de atención. Quiero Sí. que volteen a verme, para que vean lo que soy capaz, para que vean, ¿no? Es como alzar la manita para que miren, aquí estoy. Y por otro lado, pues cuatro inocentes pierden la vida, detienen a los papás. Lo que me parece increíble, Mel, y así lo percibo, es que cuando primero detienen a Ethan, después detienen a los papás, el juicio de la mamá acaba de ser apenitas, el del papá es hasta marzo, el de James es en marzo, hay que estar pendientes de este caso porque continúa, Ujú. y el de ella acaba de ser hace pues, unos días, hace unas semanas, y ella inmediatamente se deslinda de su hijo. Se deslinda. No, pues no, nosotros no, sí estamos, pero no somos culpables. O sea, no Ujú. solo lo has abandonado toda su vida, lo vuelves a abandonar, Sí, claro. porque ni Ujú. siquiera yo quiero salir libre de aquí y a mi hijo que se quede allá. Sí, totalmente, se lava las manos, se deshace completamente toda posible responsabilidad y también, obviamente, lo que sabemos, como estos eventos de que lo dejaban de chiquito para ir a los bares, que no lo estaban cuidando bien, que ellos tenían multas por conducir en estado de ebriedad, que las vecinas dicen que se daban cuenta de todo esto. Eso es también nada más lo que se sabe de forma igual externa. Pero imagínate, para que todo eso se notara, ¿cómo sería entonces la vida al interior de esa casa también? O sea, ¿qué más no sabemos? ¿Qué más se hablaría o no en esa familia? ¿Qué más se haría o no se haría en esa familia? ¿Qué se escucharía o no en esa familia? O sea, esto es, te digo, la punta del iceberg de muchas otras cosas que deben haber estado pasando muy graves Muy para que dentro. este muchacho escogiera entre comillas, haber elegido este camino de cometer un crimen para ser mirado, aunque la consecuencia sea pues terminar en la cárcel, ¿no? Cadena perpetua. Ajá, y a lo mejor él pensará, quizá consciente o inconscientemente pensará que va a ser mejor su vida así que como estaba, no lo sé, ¿no? Llamando la atención. Fíjate que, a ver, otro caso que tomamos aquí Ujú. fue el asesino de Alero, que es un parricida, ¿te acuerdas? Que era un chavo que se la pasaba viendo juegos de video, que se la pasaba metido en juegos de video y mata al papá y demás. Con su amigo. Aquí lo vemos y a mí, especulando, por supuesto, y habría que investigar más cómo era esa dinámica familiar, como dices tú, pero él debe haber estado mucho tiempo metido en juegos de video porque era su escape, era su forma de estar, pues estaba solo, no tenía hermanos. Su hermano vivía con su respectiva mamá, no vivía con él, era su medio hermano, que no es muy grande, no es mucho más grande que él, o sea, tiene 18 años, Ujú. pero aún así no tenía una gran convivencia porque aún el papá había cambiado de actitud por la nueva esposa, que es la mamá de Ethan, ¿no? Entonces, él está metido en estos juegos de video, decide matar, pero no a sus padres. Ujú. No se está vengando de ellos, como fue el asesino que vimos en el parricida, ¿no? A sus padres no los toca, al contrario, insisto, lo que él quiere es llamar la atención de ellos. De los propios papás, sí, que se den Exacto, y cuenta, no los ¿no? toca, ¿eh? Porque, pues, si fuera los odiara o algo, y no, insisto, los quiere llamar la atención y todavía la mamá lo vuelve a abandonar en la cárcel. Sí, o te digo, o a lo mejor sí hay un resentimiento, pero un resentimiento esperanzado todavía, y te digo, y por eso desplaza tal vez la violencia a otros. Habría que ver qué tendría él que decir. Seguramente lo estarán sometiendo a muchos exámenes psicológicos y muchos interrogatorios que sería muy bueno conocer para precisamente saber qué le pasa a una mente tan joven, de 15 años, con toda esta historia, para terminar malogrando su vida y la vida de otros
inocentes, que no tenían nada que ver. No tenían Pero te nada digo, la que ver. irresponsabilidad de estos papás es de verdad tan irritante, o sea, decir, pues le compramos la pistola para otra cosa, pues no sé por qué nadie, su papá no se encargó de darse cuenta que no la llevara a la escuela, o sea, lavarse las manos de una manera tan descarada que verdaderamente creo que la postura tanto pues de las autoridades y de la sociedad en general, me parece que sí está muy clara respecto a que estos papás, por supuesto, son responsables, ¿no? Y es terrible y muy triste, ¿no? Cómo se han echado a perder todas estas vidas en un momento solamente por tanta indiferencia, tanto descuido y tanta irresponsabilidad. Es increíble. Exacto, no pensar que puede haber consecuencias fatales. ¿Te parece que vamos a dejar este caso abierto? Porque este caso Ujú, tiene continuación. Viene el ujú, interrogatorio del papá en marzo, viene todo lo que siga con Ethan y nos va a dar tiempo de investigar qué pasaba, porque va a salir seguramente a la luz. ujú. ¿Cuál era la dinámica familiar? ¿Cómo iba a la escuela Ethan? Que nadie le revisaba la mochila a pesar de saber que tenía una pistola, que no la compró clandestinamente. No, Ujú. como lo hacen muchos, él se la dieron los papás, lo Ay, facilitaron, sí, son sus facilitadores. Entonces, seguiremos este sí. caso, habrá una segunda parte de Ethan Crumbley, de toda esta familia Crumbley. Habrá que ver si efectivamente los papás resultan culpables y si van a la cárcel por lo menos 15 años responsables de este crimen, de esta masacre. Y bueno, pues, ¿alguna conclusión extra, doctora Mel? Pues de momento creo que sería eso, tener de verdad un poco de conciencia, ¿no? De juicio sobre lo que están haciendo los adultos con los jóvenes o con los niños que tienen a su cargo, comenzando por los padres, pero también, como señalábamos al principio del caso, las autoridades, las autoridades escolares y las autoridades oficiales de la ciudad, en conjunto con los papás, de verdad, alguien tiene que poner orden. Cuando estás viendo una situación de este tipo, alguien tiene que poner orden. Estoy de acuerdo, para no echar a perder la vida propia y sobre todo la vida de los demás y destrozar familias enteras, ¿no? Sí, Pues muy probablemente. una familia totalmente deshecha, una familia destrozada, la vida de un adolescente echada a perder desde el inicio con dos papás irresponsables, negligentes, una crianza absolutamente negligente, un niño abandonado, un adolescente abandonado, expuesto a armas de fuego, una absoluta irresponsabilidad y una pena de veras porque son tres almas rotas, pero unas vidas desperdiciadas, vidas acabadas y una vida entera de un adolescente que podía haberse rescatado. A lo mejor ellos no, pero el adolescente sí podía haberse rescatado. Sí, seguramente sí, si se hubiera hecho algo a tiempo. Pero Que no tendrían por qué sufrir. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado en estas almas rotas del día de hoy. Y continuamos con más programas. Gracias por visitarnos, por regalarnos likes, por comentarnos. Si tienen alguna información o si quieren algún caso en específico del cual quieran que hablemos, con muchísimo gusto. así es. Muchas gracias, doctora Mel. Hasta luego.